la vida, por la salud. Gracias porque pudimos venir hasta acá, acercarnos, congregarnos. Pedimos por aquellos hermanos que aún no pueden hacerlo, por aquellos que están pasando necesidad también, Padre. Bueno, que tú te hagas cargo de sus vidas. Hoy, Santo Rey, queremos reconocer que somos pecadores, queremos reconocer que somos indignos, Señor, de estar en tu presencia, pero por la promesa de tu Hijo, por la sangre derramada en la cruz, por el sacrificio para pagar nuestras culpas, nuestra deuda. Hoy te rogamos que nos des nuevas vestiduras, nos hagas dignos sacerdotes de tu pueblo, de tu reino, para estar presentes aquí delante de ti, ante el trono de tu gracia, adorándote, exaltando tu nombre, Señor bendito. Acompáñanos en esta mañana, llénanos de tu Espíritu, danos de tu Espíritu Santo para que podamos entender, comprender lo que tu palabra quiere decirnos, lo que tu palabra quiere enseñarnos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que no sea palabra de hombre, que no seamos nosotros los que estemos hablando y opinando, sino que sea tu Santo Espíritu usando nuestras bocas, nuestros labios, nada más que eso. Acompáñanos, hazte cargo, cubre este lugar, cubre este sitio, cubre este terreno con tus ángeles poderosos, Señor. Llena de tu Espíritu Santo, que cada persona que vaya entrando pueda sentir la presencia de tu Espíritu y cualquier obra de maldad sea rechazada en el nombre del Señor Jesucristo. Acompáñanos, quedamos en tus manos en este día, te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevo folleto. Estamos ya en el folleto 52. Sí, 52. Se llama la elección excepcional de Dios. ¿Cuál elección? La que Él hace a usted, a mí, a su pueblo, a sus hijos. Y vamos a ir estudiando a lo largo de este folleto precisamente sobre eso, sobre las circunstancias que uno tiene que pasar muchas veces para aceptar ese llamado. Porque Dios nos llama, nos escoge, pero todo está en nosotros, en nuestra decisión de aceptarla. Y hoy vamos con la primera unidad que se encuentra en la página 7, la unidad 1, que se llama Dios llama a la familia de Abraham, ¿sí? En la que vemos cómo Dios escoge a Abraham, luego a Isaac en el siguiente tema, luego a Jacob en el siguiente tema y cómo escoge a Judá en el siguiente tema. Eso veremos en esta unidad. El día de hoy vamos a estudiar el tema 1, que es el llamado de Abraham, que se encuentra en la página 9, si usted ya tiene su folleto de estudio. Lo que hacemos es tener el mismo estudio toda la semana, todas las personas estudiamos, todas las familias estudiamos día a día en nuestras casas, y con nuestros familiares, con nuestros hijos. Y venimos al sábado tan solo a ver un resumen de las partes más importantes, tal vez algo que no comprendimos y aquí lo explicamos. Eso es lo que hacemos semana a semana y para eso nos sirve el folleto, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema 1, el llamado de Abraham. ¿Sí? Empezamos con el día viernes porque vamos a ir en el orden cronológico de nuestras Biblias, con Génesis capítulo 11 del 27 al 32. Génesis 11, 27 al 32, versión NBI que tienen en sus pantallas. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí murió Terah a los 200 años de edad. Amén. Inicio. Vamos al Génesis, el primer libro de nuestras Biblias. En este capítulo 11 viene el relato precisamente después del diluvio. Noé ya llegó a tierra firme, empiezan a multiplicarse, a reproducirse, viene todo este relato de la Torre de Babel, ¿sí? Y luego, del versículo 10 al 26, antes de lo que estamos leyendo, nos habla de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿sí? Después de Sem pasan 7 generaciones hasta Terah o Taré, que es de quien nos está hablando este pasaje, ¿sí? Taré, voy a decir Taré porque es el nombre, Taré era padre de 3 hijos, para que se vaya ubicando y tenga esta idea ya en su cabeza, que a veces le leemos y tal vez no le entendemos. Taré, 3 hijos,
El uno Abraham, el otro Nacor, ¿sí? Que aparte Taré le puso el mismo nombre de su papá, ¿no? Por eso hay otro Nacor. El papá de Taré es Nacor y el hijo de Taré también es Nacor. Lo vemos todavía hasta ahora que esas cosas suceden. ¿Sí? Abraham, Nacor y Harán o Harán, ¿sí? Con H, con J. Entonces, estos tres hijos. Los varones, las mujeres casi no se nombran, casi nunca se nombran. Uno de estos hijos, Harán o Harán, como vemos ahí, era el padre de Lot, ¿sí? De Lot que conocemos la historia más adelante, bíblica, ¿sí? Y dice que murió ahí donde estaban ellos viviendo en ese momento, que es en Ur de los Caldeos. Esta zona, vemos en un mapa que les he puesto, esta zona totalmente al este, ya cerca, Oriente Medio, lo que hoy sería Irak, Irán, ya por acá tenemos el Océano Índico, la península índica, ¿no es cierto? La India, toda esta parte de acá y a este lado. Tigris y el Éufrates, donde se ubicaron. Y ahí empezó todo, en Ur de los Caldeos, de acá, donde empieza la línea roja, Ur de los Caldeos. Ahí estaban ellos ubicados, ahí empezó todo. Se dice que por ahí estaba también el arca donde quedó en la montaña, en el monte Arad y todo eso. ¿Sí? Entonces todo empezó ahí. Y resulta que Taré, o Terah, siente en su corazón, no sé, no nos dice nada la palabra, la necesidad, el llamado de salir de ahí y dirigirse a Canaán. Miren, no era una línea recta, hasta ahora no es línea recta porque todo eso es un desierto. ¿Sí? La necesidad de ir a Canaán. ¿Qué sabía de Canaán? ¿Qué habrá sabido de Canaán? No nos dice nada en ese tiempo. Todos vivían más o menos ahí, estaban centrados. Por ahí estaba la torre de Babel incluso. ¿Sí? Y siente esta necesidad de ir a Canaán. No nos dice si fue la palabra de Dios, el llamado de Dios, una visión, un sueño. No sabemos. Solo nos dice eso. Decide él salir de ahí, dejar todo lo que tenía ahí, seguramente otros familiares, posesiones, ¿sí? No sabemos. Y decide ir a Canaán, ¿sí? Pero llegan solo hasta medio camino, más o menos, podríamos decir arriba, justo arriba es Aram. Aquí está en inglés, está solo A-R-A-M, ¿sí? Aram. Padam Aram, que es la zona de Harán, es el área de Aram, es la tierra de Aram. Padam Aram significa la tierra de Harán. Harán, como vimos, es el nombre de Harán, que es el otro hijo de Taré, ¿sí? Obviamente cuando escribieron esto ya se llamaba así esta zona, pero en ese momento tal vez no se llamaba así, sino que ya Harán se había ido y se había ubicado por ese lugar. Y por eso dice que Taré llega ya con Abraham, con su esposa y con Lot, que se quedó huérfano porque murió su papá Nacor, murió ahí en Ur, y llegaron solo hasta la mitad, ¿sí? Y decide quedarse ahí. No cumplió su objetivo de llegar hasta Canaán, ¿sí? Se quedó ahí, murió a los 200 años, nos dice ahí. Pero aquí lo que podemos ver y podemos resaltar, por supuesto, del tema de estas elecciones excepcionales que hace el Señor, cómo llama, y no sabemos cómo le llamó, pero le dijo y le habló esas cosas que sentimos que debemos hacer o no hacer, ¿sí? Y que habla Dios y le habló y le dijo que vaya a Canaán. No lo logró, murió en el camino, se quedó a mitad de camino, pero su legado queda. Esa idea, ese deseo de su corazón transmitió a sus hijos, a Abraham, y después de la muerte de Taré o Terah, él también siguió, ¿sí? Los historiadores, los estudiosos, los teólogos dicen que seguramente salió de Ur, porque Ur de hecho significa fuego, Ur de los Caldeos significa fuego, y era un pueblo lleno de idolatría, por supuesto, seguramente, pero no nos dice la Biblia, ¿sí? Lo que sí nos dice luego es cuando Josué nos dice que al otro lado del río, para este lado, nuestros padres, nuestros antepasados vivían en idolatría. Sí, tal vez él vivía en idolatría y sintió esa necesidad de ya no vivir más ahí, o Dios le dijo y decidió ir hacia Canaán. Se quedó a medio camino, pero ya quedó esta idea, este plan en el corazón. Mire cómo lo que nos propongamos, aunque no veamos concluido en nuestros hijos, en nuestras generaciones, sigue, si es que viene de Dios, continúa.
ese llamado excepcional, esa elección excepcional que hace Dios para con nosotros. Vamos al siguiente, vamos al sábado. Nos toca Génesis, lo que sigue, Génesis capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 7 y también Génesis capítulo 15 del 1 al 7. Voy a leerles en la versión NBI que tienen en sus pantallas. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. En el capítulo 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo: yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Amén. Y aquí ya vemos algunas respuestas de lo que nos preguntábamos antes, ¿sí? Ahora, el Señor habla con Abraham. A diferencia de Taré, que no sabemos, que no nos dice, no está escrito nada, aquí sí nos dice que Dios habla con Abraham. Lo escoge para hablar con él, ¿sí? Lo escoge incluso de sus otros hermanos, de las otras personas que habían, del resto de su familia. Le escoge a él, ¿sí? Piensa que la línea de Noé, Sem, pasan 7 generaciones, así que había bastante gente para escoger. Pero le escogió a Taré y de Tarea le escoge a Abraham, ¿sí? Pero le pone la condición. ¿Cuál es la condición? Dejar lo que está aferrado, ¿sí? ¿Qué? Dejar su tierra, dejar a su familia, dejar la casa de sus padres, ¿sí? Algo que de hecho ya desde Génesis está, ¿no es cierto? El dejar la casa de los padres y dirigirse a donde Dios diga que se dirija. Esa era la condición. Dejar lo que está aferrado y obedecer, ir a donde Dios dice. En el 2 y en el 3 podemos ver que este llamamiento incluye también las 2 promesas. Sí, 2 promesas. La primera está en el 2 que le dice: vete a la tierra que te mostraré. Le va a mostrar, le va a dejar ver. No le dice te daré, te entregaré, no, ni dice conquistarás, no, te mostraré. Solo te mostraré, le dice. ¿Sí? Estemos en eso. Y luego, la tierra que te mostraré para tu descendencia, ¿no? Para tus hijos. Tú la vas a ver, pero va a ocuparla tus hijos. Luego, le dice que por medio de él, por medio de Abraham en ese momento, esta tierra y su familia, sus descendientes, sus hijos, los hijos de sus hijos y la nación que salga a partir de ellos serán bendecidos. Esa es la promesa. Y si alguien los bendice, también será bendecido. Y si alguien los maldice, será maldecido. ¿Sí?
Por eso siempre decimos cuidado con a quien maldice. Porque de Abraham no solo sale la línea de Isaac, que va para el pueblo del Señor, sino también sale la línea de Ismael, que va también para el pueblo musulmán. ¿Sí? Entonces dice, los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. O bienaventurados o dichosos de los bendecidos, no es el mismo significado. En el 4 y 5 vemos que obedeció, se fue con su esposa, ¿sí? Y ahí para que se fije esta parte, Dios habla con Abraham, dice Abraham, sal de esta tierra y ándate para allá. Y Abraham no coge y dice, bueno, nos vemos de esposa, nos vemos hijos, bueno, no tenía hijos, y nos vemos todos, me voy yo solo, Dios me ha llamado, Dios tiene un llamado para mí, Dios tiene una obra, tiene un ministerio para mí, así que ahí quedan. Dios le habla y se sobreentiende, aparentemente en ese momento sobreentendíamos y ahora no, que se trataba de toda la familia. Abraham lo hace. Abraham va llevando a su esposa los bienes que tenía, los empleados, e incluso dice que Lot, que estaba huérfano, Lot, su sobrino, ¿sí? Le acompaña y se va con él. Sí, dice que atraviesa ya la tierra de Siquem, como vimos en el mapa, y llegan a Canaán, ¿no es cierto? Y ahí Dios otra vez le habla y le dice, como prometió, que le mostraría, le habla y le dice, esta tierra que estás viendo, se la daré a tus hijos. ¿Cómo responde Abraham? Haciendo un altar de adoración. Ese momento, levanta un altar con piedras, como vimos la semana pasada, estudiamos, lo levanta y empieza a alabar, a adorar, a agradecer, a levantar sacrificio para Dios. ¿Sí? Nosotros olvidamos de hacer eso muchas veces. En el capítulo 15 también que nos tocaba leer, sucede entre el 13 y 14, de toda esta parte de Lot, que Lot se separa, deciden irse cada uno por su lado, y Lot es atrapado y Abraham tiene que ir a rescatarlo. Luego Abraham se encuentra con Melquisedec, también le entrega los diezmos, ¿sí? Le entrega los diezmos a Melquisedec para que veamos, ¿sí? Y luego nos dice que le vuelve a hablar Dios, pero ahora en una visión. Nos dice cómo habrá sido antes. Ha sido así cara a cara, ha sido voz audible, pero dice que ahora es una visión y le dice, seré tu escudo y recompensa. ¿Sí? Venía de una batalla que tuvieron para rescatarle a Lot y tomar un botín y todo eso. Y ahora Dios le dice, solo para que recuerdes, yo siempre seré tu escudo. Y además, ¿qué es botín? Seré tu recompensa. Dios será tu recompensa. Dios será tu escudo en estas batallas. ¿Sí? Eso va para nosotros también. Y Abraham en todo esto responde, ¿para qué me prometes tantas cosas que me vas a dar si no tengo hijos? Y todo va a quedar para mi mayordomo Eliezer de Damasco. Sí, así, con tristeza, con decepción seguramente, como hacemos nosotros muchas veces. Pero Dios le dice, no, porque no va a ser así. Todo esto va a ser para un hijo tuyo, tu propio hijo. ¿Sí? Abraham sabía que era estéril. Desde Ur de los Caldeos, que leímos, ya decía que su esposa Sarai era estéril. Pero aquí, ya estando acá en Canaán, le dice que va a tener un hijo. Y de ahí viene el 6, que es la parte importante y central de todo este estudio. Abraham le creyó. Le creemos a Dios. ¿Usted le cree lo que dice Dios cuando le promete que le va a cuidar, que va a estar con usted, que va a ver de su familia, de los suyos, que va a ser su provisión, que va a ser su sanador? ¿Le creemos? Abraham le creyó y el Señor reconoció eso como justicia. Le reconoció a Abraham como justo, lo hizo justo. Lo que explicamos, lo de ser justo es para que en el momento del juicio estemos justificados y en el momento del juicio final diga, ustedes ya han sido justificados, pase para allá, a la vida eterna. Así, a Abraham se lo reconoció como justo. ¿Por qué? Por creer. Desde aquí ya vemos que la salvación es por creer, es por fe. Abraham le creyó y le fue reconocido como justicia. ¿Sí? Y aquí al 7 solo vemos lo que les decía,
que ahí Dios les revela que la idea de salir de Ur de los Caldeos fue de él. El plan de salir de Ur de los Caldeos estuvo en él desde un comienzo. No es que solo salió de la nada de Taré, como aparentemente parecería, ¿no? Que está ahí escrito. Pero no, aquí ya nos dice que fue todo su plan. Vamos al siguiente día, al jueves. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Leo versión NBI que tienen en pantalla. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Amén. Nuevo Testamento. Después de ser acusado, el Señor Jesucristo de ser endemoniado y ser un samaritano, ¿sí? Los judíos le acusaban de esto. Aquí el Señor Jesús les responde y les dice que quien cumple su palabra, quien cumple lo que Él esté diciendo, lo que Él esté ordenando, lo que Él esté mandando, ¿sí? Para que vean la validez también de la palabra del Señor, ¿sí? De todas las órdenes, de todos los mandatos que Él dejó, todas las enseñanzas. Dice que quien cumple su palabra tendrá vida eterna. Y ahí sí se enojaron mucho más los judíos, mucho más. Nos dice en el 52 que se enojaron y que le dijeron, y ahora sí, ya estamos convencidos que estás endemoniado, no hay otro, no hay otro. Solo un endemoniado podría decir estas cosas, seguramente. Le dicen, Abraham murió, hasta los profetas, y tú dices que por guardar tu palabra habrá vida eterna. ¿Sí? Dice que no puede ser el Señor Jesucristo superior a Abraham, la afirman los judíos. El Señor Jesús les responde que darse la gloria a uno mismo, darse gloria a uno mismo, no cuenta. ¿De qué sirve si uno mismo se da gloria? ¿Sí? Por eso no lo hace, sino que deja que Dios Padre lo glorifique, que el Padre le glorifique. ¿Sí? Y ahí empieza a decir en el 55 que Jesucristo sí le conoce. Jesucristo conoce al Padre y cumple su palabra. ¿Sí? Y dice que Abraham, el profeta que ellos le llaman Padre Abraham, ya vio a Jesucristo y se alegró. Ya le conoce también a él. ¿Sí? ¿Cómo? Hay lucubraciones de qué está hablando, si de una visión, de una aparición, o de cuando Abraham también vio al ángel de Jehová, también, ¿sí? En todo caso, los judíos le dicen, no tienes ni 50 y ya dices que has visto a Abraham. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, no bíblica, y ya a partir de los 50 ya eras un hombre maduro, ya que empieza a ser anciano en ese tiempo, no se vivía mucho. Y ya a los 50 ya las personas ya tenían este contacto, esta oración, haberle visto al padre Abraham. ¿Sí? Entonces ya dice, no tienes ni 50, ya dices, si recién a los 50 se empieza esta parte. ¿Sí? Le hablan de eso. Jesucristo responde que antes que Abraham exista, él ya estaba ahí. Le dice, yo soy. Yahweh, yo soy. El gran yo soy. Les dice ahí. ¿Sí? ¿Cómo
lo habrán tomado que se diga a sí mismo Yahweh, yo soy, ¿sí? Que les enojó ya, como ese rato ya solo cogieron, ya dejaron de gritarle como le estaban gritando antes, de que es un endemoniado y ese rato tomaron piedras, ¿sí? Pero Jesús dice que se perdió entre la multitud. Aquí dice se escondió y salió inadvertido del templo. Y en las palabras griegas dice que se mezcló, se camufló de una forma que no lo podían ver. ¿Sí? Entonces cogieron las piedras y hasta coger las piedras luego ya no le vieron dónde estaba. Y se fue, salió de ese momento. ¿Sí? Vamos al siguiente. Al martes tenemos que leer el libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 1 al 12, la versión NBI que tienen en sus pantallas. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se han reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Amén. Esta versión es un poco más clara, pero aún se da un poco de vueltas para comprenderlo, así que vamos a hacerlo despacio. Pablo nos explica que Abraham, a quien los judíos le tomaban como el padre Abraham, ¿no es cierto? No se justificó por las obras que hizo, por las buenas obras, por el cumplimiento de la ley, perfecto, no. Eso no le justificó. Dice clarito que eso no sirve de nada delante de Dios. Fíjense cómo le habrán tomado que hable así del padre Abraham, ¿no? Algo tan importante para ellos. Y Pablo empieza a hablar así, ¿sí? Y luego cita que Abraham, al creer, el hecho de creer, que ya vimos, que ya leímos, eso es lo que se le toma como justicia. Eso es lo que le hace justo. Eso es lo que le justifica ante el Padre y le justificará en el día del juicio. Eso, ¿sí? Es esa parte, nos falta ahí, como que nos falta para comprenderlo, ¿cierto? El creer le justifica para el juicio. Así, ¿bien? Y ahí hace una comparación, Pablo, de que cuando uno trabaja, el empleador no es que le da el dinero por el trabajo como un favor, ¿sí? Te regalo esto por hacer este trabajo. No, es una deuda, dice. Es una deuda porque está haciendo un trabajo, es una deuda que tiene que pagar porque está cumpliendo un trabajo, ¿sí? Eso dice, que quede claro esa parte primero. Y luego dice, ¿y qué del que no trabaja y solo cree? Y de repente se es justificado. Ojo, no está diciendo nada que no trabajen, ¿no? No está hablando del trabajo aquí. Pero está diciendo que así sería. No se le da algo por hacer algo, como es en la situación de un trabajo, que por hacer algo te ganas algo. No, aquí es simplemente ganamos la justificación, por ponerla así, solo por creer, solo por fe. Eso le dice, por fe. Al que no trabaja, sino que cree en él, que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Sí? No trabaja, pero cree. Se le toma en cuenta y dice es justo, justicia.
Ojo, no está en contra, no está hablando del trabajo esto, ¿sí? Nuevamente. El 6 dice que David decía lo mismo. Que David decía lo mismo, que David decía que hay dicha por justicia sin obras. David habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. Cuando dice dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Se les perdonan las transgresiones, se les cubren los pecados. Los pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Miren, ¿y cuáles son estos? Los justificados. Porque estaremos en el juicio, nos presentaremos y aunque tengamos pecados, nuestros pecados serán cubiertos y no serán tomados en cuenta porque estamos justificados y pasaremos a la vida eterna. ¿Sí? Eso está diciendo David también, Pablo citando a David. ¿Sí? Y luego Pablo continúa. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Y aquí empieza a hablar contra los judíos, los circuncidados, físicamente, ¿no? Y dice, ¿no es también para los gentiles, o sea, para los no circuncidados, para los que no son judíos de nacimiento? Y ahí empieza a hablar históricamente. A ver, hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y por eso leímos el pasaje del comienzo, ¿no es cierto? Leímos en Génesis 12 y de Génesis 15, de que se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Sí? Y ahí les dice que si a Abraham se le tomó la fe como justicia, este evento fue antes de que él se circuncide. Si usted lee el Génesis y se regresa al Génesis, a Abraham ya empezó todo y ya se le contó como justicia, y después hubo un momento en que se le detuvo y la esposa le detuvo y se detuvieron, se quedaron ahí antes de empezar y dijeron, hay que circuncidarse. Entonces esto dice Pablo y les recuerda, esto fue antes de la circuncisión, el que ya fue justificado Abraham. Pasamos de las siguientes. Sí, ¿bajo qué circunstancias? Antes, dice, antes y no después de ser justificado. Ya fue justificado, ya se le dijo que por creer era justificado. Y la circuncisión no estaba por ahí todavía. Entonces ya fue, eso les está dejando claro. ¿Sí? Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de circuncisión que dijimos. ¿Sí? Abraham, por tanto, es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y entonces si dicen padre Abraham, les dice a ellos, ustedes que le dicen padre Abraham a los judíos, no es solo de los circuncidados, porque eso sucedió, esto de ser justificado ya sucedió antes de la circuncisión. Es para todos, hasta para los incircuncidados como nosotros, como todos los gentiles, como todos los que no son judíos de nacimiento y no se han circuncidado físicamente, ¿sí? Como ritual. Y dice, también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados siguen las huellas de nuestro padre. Sí. Y también de los que sí se circuncidaron, como los judíos, sí, pero que también creen. También es padre, o sea que de los dos, sí, cabe a los dos. Eso es lo que les trata de decir aquí, explicarle a los romanos Pablo. ¿Sí? Avancemos al siguiente. Continúa este pasaje en el día miércoles. Romanos 4, del 13 al 25, que es la siguiente. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a todos los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. De este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios,
plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Aquí sí hay bastante y amplía mucho más la explicación Pablo, ¿cierto? Le dice desde el 13 que Abraham y sus descendientes, ellos, los judíos, ¿sí?, recibieron la promesa mediante fe, y que por la fe son justificados. Recuerda, otra vez, sigue repitiendo esto, sigue enfatizando en esto. Es repetitivo, ¿no? Pero es que está enfatizando para que quedemos muy convencidos de esto, entendamos muy bien esto. Y otra vez en el 14 dice, si fuera solo para la justificación, no la salvación, si fuera solo para los que cumplen la ley, la fe ya no tendría valor. ¿Qué valor tendría la fe, el creer, si es solo por fe, por obras, perdón? ¿Sí? Pero si no hubiera ley, no hubiera transgresión, no fuera una transgresión romper la ley, ¿no es cierto? Si no hubiera ley, pero sigue habiendo pecado. Entonces sí. Y luego sigue explicando en el 16, por esa promesa, por fe, por esa promesa la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe, como ya dijo antes, en los versículos anteriores. Para los de la ley sí, los circuncidados sí, pero que también creen. Y para los que solo creen y no son circuncidados, también. Porque eso les dice, tenemos ese Padre en común. Y él, a pesar de ser judío circuncidado, él se pone del lado nuestro, ¿no? De los gentiles, de los no judíos. Se pone como, lo tenemos de Padre en común. Escrito está, te he confirmado como padre de muchas naciones. Si no le hubiera dicho a Abraham, te he confirmado como padre de la nación, de Isaac, de Jacob, ¿no? Dice de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si existieran. Siguiente. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Miren, aquí nos habla de las circunstancias que vivió Abraham y las que muchos de nosotros podemos vivir, ¿sí? En que no hay esperanza, uno dice, no puede suceder, no hay forma de que esto suceda, ¿no es cierto? Sin embargo, él creyó cuando Dios le dijo, mira las estrellas, mira el cielo, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, así va a ser tu descendencia, tan grande que no la vas a poder contar, ¿sí? De eso le habla. Y Abraham, a pesar de las circunstancias, ¿cómo habrá dicho ese momento? A ver, Dios me está ofreciendo que voy a tener una descendencia como las estrellas cuando ya tengo 100 años, estoy viejo, como dice ahí, ya casi muerto, mi esposa es estéril, no puede tener hijos, y Dios me está ofreciendo que voy a tener así de descendientes. Se ha puesto a pensar cuando Dios nos ofrece cosas así, nosotros le vemos la parte lógica y decimos, no, esto no va a suceder. Esto no tiene sentido. Así, de esto se trata. Abraham creyó y por esa fe fue justificado, ¿sí? Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Dio gloria a Dios. ¿Recuerdan cómo dio gloria a Dios? Cogió, hizo un altar. Usted recibió una promesa, usted ha recibido un milagro, pues haga un altar de adoración, venga a alabar, a adorar, a dar gracias, ¿sí? Convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. El siguiente. Por eso, ¿sí?, se le tomó en cuenta su fe como justicia. Se nos da a entender mucho más otra vez. Su fe como justicia. Se le tomó en cuenta la fe como justicia. Por creer fue hecho justo, salvos, ¿sí? Y esto de que se le tomó en cuenta, nos deja claro, no fue solo para Abraham,
No es que solo a Abraham se le toma en cuenta la fe. Nos dice, por si acaso, Pablo dice, esto es para todos. Y nos deja claro además que la palabra y toda su aplicación, toda la enseñanza, todas las historias, todo lo que sucede en la palabra de Dios es para todos. No es solo para unos, no es solo para los que sucedió en ese momento. No fue solo para Abraham en ese momento. Nos dice, eso es para nosotros también. El que se nos tome en cuenta la fe, el creer y se nos haga justos por eso, ¿sí? En el día del juicio, ¿sí? Dios tomará en cuenta nuestra fe. Como justicia, pues, creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿sí? Eso creemos. ¿Qué es lo que creemos? Eso. ¿Qué es lo que debemos creer? Eso. Que Jesús levantó de entre los muertos al Señor, ¿sí? Que Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesús. Sí, eso es lo que creemos. Eso es lo que ahora es lo que nos es contado a nosotros como justicia. Nos hace justos, nos hará justificados del día del juicio para ser salvos. Sí, el creer que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, caminó entre nosotros, vivió aquí entre nosotros, murió en la cruz y resucitó. Eso. ¿Crees eso? Ya, estás en este grupo, en los que son tomados en cuenta su fe para justicia. ¿Sí? Vamos, si alcanzamos a leer tan solo un poco el domingo, Hebreos 11 del 8 al 19, tal vez lo alcanzamos a leer. ¿Ya? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber conocido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén. Este es el capítulo que se considera sobre los héroes de la fe, ¿no? Y ahí está mencionado, por supuesto, Abraham, ¿sí? Y nos explica todo lo que hemos leído. Obedeció al llamado, fue al lugar donde se le dijo, dejó las cosas a las que estaba aferrado, ¿sí? A vivir con sus padres, a su familia, su parentela, ¿sí? Se fue a otra ciudad que no conocía, que no sabía, salió a otro lado donde le mandó Dios, ¿sí? Se radicó como extranjero, nos dice, ¿sí? En los primeros versículos, esperando esta promesa de que Dios es el arquitecto, el constructor de esta ciudad donde habitaremos. ¿Cuál? No una ciudad física, sino nos habla ya más después de esta, la celestial, ¿sí? La que prepara Dios, ¿sí? Abraham fue puesto a prueba después de que pasó lo de ya, primero, el que se le ofrezca la descendencia grande, siendo estéril su esposa y él ya no pudiendo tener hijos, pero le creyó y tuvo, y ya cuando tuvo, Dios le dice que sacrifique a su hijo, que le ponga en sacrificio para que muera ahí en el altar, para sacrificio. Y Abraham, a pesar de que sabía que quizá no había otra oportunidad, que se estaba cumpliendo la promesa ahí en Isaac, ese era el hijo de la promesa,
igual obedeció. Igual obedeció. Porque aquí nos explica el escritor de Hebreos que quizá Abraham pensó que Dios hasta puede resucitar a los muertos. Así que dice, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Sí? De esto nos habla, del ser escogidos, del ser elegidos, del creerle a Dios, ser justificados por fe. Amén. Ahí vamos a quedar, nos faltaría solo el Salmo. Eso espero que lo hayan podido leer en sus casas. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a los anuncios. Bendiciones, hermanos.